Damas y caballeros, muy buenas noches. Quien les saluda es Germán Rodríguez, abogado de profesión, y el día de hoy quiero hablar y tratar sobre la reflexión acerca de las pensiones alimenticias que se dan no solamente en Lima, sino en provincias de todo nuestro Perú y a nivel de Latinoamérica. Esto se está convirtiendo definitivamente en un infierno. Las pensiones alimenticias, si no son pagadas en un mes, 2 meses o más meses, y el hombre o el varón que es el de alguna manera la persona que más enfrenta este tipo de juicios a nivel no solamente peruano, sino también latinoamericano, es la persona que se ve sometida a un proceso de omisión a la asistencia familiar, un delito en el que se tiene que pagar la deuda con pena privativa de la libertad en muchísimos casos. Hago un aproximado de casi 2.500 casos de personas que están internos en penales como Piedras Gordas 2, en penales como el de Guaral, el de Cañete y otros más. Se ha convertido esto en una situación sumamente delicada. ¿Por qué? Acá no vamos a tratar las normas y los artículos o las reflexiones que de alguna u otra forma se están dando en nuestro país y en Latinoamérica acerca de lo que es jurisprudencia, normatividad y leyes que detentan cada país en su concepto de lo que es la pensión alimenticia. Si bien es cierto, el alimentante tiene que dar conforme a una sentencia o a una conciliación extrajudicial el monto de los alimentos a sus hijos, pues definitivamente eso es muy cierto. Pero ¿qué sucede, señoras y señores? ¿Qué sucede cuando el varón pierde el trabajo? ¿Qué sucede cuando no consigue trabajo en esos 3, 4, 5, 6 meses? Hay personas que conozco que no consiguen trabajo hasta después de un año. ¿Qué sucede con las personas que de alguna u otra forma enferman tras estar habiendo pagado las pensiones alimenticias en forma correcta y les sobreviene una enfermedad? ¿Qué pueden hacer esas personas? No me refiero a una gripe simple, me refiero a enfermedades crónicas o terminales. ¿También van a terminar de ir a la cárcel, a prisión? ¿Es que al Estado no le cuesta mantener un preso? Desayuno, almuerzo, comida, uniformes y todas las demás utensilios propios que tiene que tener un interno como reo primario por el delito de omisión a la asistencia familiar. Me pregunto, se tiene que mantener a los hijos. Por ejemplo, acá en Perú dice que se ha extendido hasta los 28 años. No es mi especialidad el derecho de familia, pero he llevado muchos de estos casos en mis inicios y ahora que veo hay una preocupación latente, una preocupación tormentosa y actos de venganza, como lo dijo el presidente Rafael Correa cuando fue su mandato en el Ecuador. Bueno, ahora es el expresidente Rafael Correa. Señores y señoras, hay que sustituir las medidas coercitivas en lo penal de meter preso al varón por medidas alternativas. Ejemplo, la prestación de servicios a la comunidad. No solamente que el hombre vaya a firmar todos los meses, ya sea por una prisión suspendida, sino que el Estado convoque a pequeños trabajos, trabajos de carretera, trabajos de construcción, trabajos de enseñanza, donde se le pague un mínimo de sueldo para que ese señor que no tiene trabajo, para que ese señor que le ha sobrevenido una enfermedad, pueda costear los alimentos de sus menores hijos que están todavía en etapa escolar, secundario o siguiendo estudios con éxito en alguna universidad o instituto. Pero no meterlos presos, porque yo me pregunto, ¿a dónde van a ir a parar esos niños sin alimento si el padre está preso? Si el padre está en una cárcel, angustiado, mortificado por toda esa situación que está aconteciendo actualmente en el país. ¿Preso va a poder trabajar? No. ¿Va a salir resocializado, rehabilitado? No se sabe. Algunos lo lograrán, otros de repente no lo lograrán. Pero la cárcel no es el destino, no debe ser el destino de las personas que de alguna u otra forma se enfrentan a procesos como son procesos de demandas de alimentos, pensiones devengadas, que son las pensiones que de alguna u otra forma debe el alimentante para poder generarle
un beneficio a sus hijos. Estoy de acuerdo en que hasta los 18 años, y si sigue estudios con éxito, el padre debe abonar una pensión alimenticia. Pero así como abona también una pensión alimenticia, la madre tiene toda la obligación de dejar ver a sus hijos. Y ojo, que hay muchas madres que utilizan como si fuera un botín de oro o un objeto a sus hijos o hijas para decirle al padre que primero pague si es que quiere ver a su hija. Y eso no está contemplado en ninguna constitución del mundo, porque el padre, así no pague o pague de acuerdo a sus posibilidades, tiene todo el derecho de poder ver a sus hijos, porque es un derecho inalienable, es un derecho irrenunciable. Y muy aparte de ello, los hijos tienen que tener una conexión con la figura paterna, porque si no después se producen los llamados traumas psicológicos. Mujeres u hombres que solamente crecieron con uno de los padres, porque la otra parte no lo dejaba ver. Señores, no confundamos marido y mujer, parejas, convivientes, casados. Una cosa es la diferencia de incompatibilidad cuando se separan o los problemas que hayan tenido, y otra cosa es meter a los hijos en un mismo saco y en una misma bolsa para tenerlo como un botín o como una presa para poder decir y ejercer sobre ese niño o sobre esa niña el decir, dile a tu padre que si no pasa el dinero ya no te va a poder ver. Y si es bebito o bebita o un niñito que recién está empezando a hablar, pues existen las manipulaciones comúnmente para no dejar ver al padre. Y esto ocurre en muchísimos casos, señores, que se están viendo y que en el Perú todavía no constituye delito, pero se llama alienación parental. Padres que pasan pensión correctamente y no los dejan ver a sus hijos. Propongo que esa alienación parental sea considerada como delito, porque la madre no solamente está perjudicando al padre, está perjudicando al niño, y que debe insertarse en nuestro código del niño y del adolescente la normatividad que concluya, así como en derecho de familia en el Código Civil, un articulado que diga que quienes no dejen ver a sus hijos también pues tendrán pena de prisión efectiva, porque la igualdad tiene que ser tanto para el hombre como para la mujer. Por supuesto que los hombres tienen que cumplir con las pensiones de los hijos, por algo los han traído al mundo, pero no solamente los padres, ambos, tanto mujer como hombre, los padres, las madres, tienen que solventar mitad y mitad los gastos de sus hijos, así estén separados o comprometidos con una pareja ya nueva, porque los hijos no tienen la culpa absolutamente de nada. Pero aquellos hombres a los que les sobrevino una enfermedad, aquellos hombres que les falta el trabajo, yo me pregunto, ¿no van a poder pedir ni siquiera una reducción de pensión alimenticia gracias a una ley que se insertó en el artículo como 565-A del Código Civil, ¿no? En el que tiene que estar al día el hombre en sus pagos para poder pedir la reducción alimenticia, porque de pronto entró a trabajar después de 6 o 7 meses y no pudo dar la pensión de alimentos, y aparte de ello, tal vez entró a trabajar a un lugar donde le pagaban muchísimo menos y entonces ya no va a poder sostener la misma pensión. Sin embargo, esa ley anticonstitucional la dio la señora Luisa María Cuculiza, que ahora está fuera totalmente del tema político, y sin embargo sigue interviniendo con la señora Rosario Sacieta, que no es otra más que conocida como la lavapiés. Y ya sabemos los actos corruptos que tuvo esa señora Rosario Sacieta en el Perú como congresista de la República, en el que cobraba cupos a todos sus empleados y le hacía que le laven también los pies y los diferentes mandados, pues en su casa y en el Congreso. Ese tipo de personas llamadas congresistas pueden formular realmente leyes. No nos salgamos del tema. Es un acto anticonstitucional la ley 24.986, porque afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
y al debido proceso, porque toda persona que perdió su trabajo y tiene una enfermedad sobrevenida y es padre y dejó de pagar 4, 5, 6 meses, no es porque no quiso pagar, sino porque no tenía de dónde. Y en los delitos de omisión a la asistencia familiar, los fiscales, el Ministerio Público, tienen que observar que lo que se debe considerar como que el delito es el no querer pagar los alimentos. Señores, vuelvo a repetir, se configura el delito de omisión a la asistencia familiar cuando no se quiere pagar los alimentos teniendo la solvencia económica del caso para poder hacerlo. Lo que se castiga es ello. No se debe castigar ni imputar el delito de omisión a la asistencia familiar a aquel que no teniendo dinero no puede hacerlo, porque, vuelvo a repetir, perdió su trabajo, entró a trabajar a un lugar nuevo donde gana muchísimo menos dinero, le sobrevino alguna enfermedad o sencillamente está incapacitado parcial o totalmente. Pero de esto no hablan los canales de televisión, de esto no hablan los medios de comunicación como los periódicos, Facebook, redes sociales en general, Twitter y todo lo que vivimos en esta era de alta tecnología. No, no, de ello no hablan. Pero salgo a hablar yo, un abogado y un intelectual que de alguna manera cree conveniente decir estas cosas. No solamente porque no las sepa, sino porque la vivo, no solamente a través de mis clientes, sino a través de muchas personas cercanas a mí. Qué difícil es ver la impotencia de hombres que quieren ver a sus hijos encarcelados, presos, y donde la madre va, los visita y se burla incluso de ellos. Señores, señoras y señores, vuelvo a repetir, los delitos de omisión a la asistencia familiar solamente se configuran cuando el hombre no quiere cumplir los alimentos teniendo la solvencia del caso. No existe delito de omisión a la asistencia familiar cuando ese hombre no puede. Y no se debe castigar con ese tipo de delitos a quien no puede. Se le debe dar la oportunidad de medidas alternativas, como lo mencioné al principio, medidas que digan, que sostengan que debe haber una prestación de servicios a favor de ese hijo pequeño, menor de edad, pero a través de un dinero que pueda conceder el Estado gracias al trabajo que este hombre realice prestando servicios a la comunidad. Un dinero mínimo, como lo dijo ya el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa en Ecuador, de quien me agradó muchísimo buscar a nuevas alternativas y formas de ver que estos hombres que no pasan pensión alimenticia no solamente es porque sean irresponsables. Hay muchísimos irresponsables y eso lo sé muy bien. Pero también hay aquellos que no siendo irresponsables, lamentablemente están careciendo de trabajo, ganan a veces para cubrir solamente la canasta familiar y esto es, a veces ni les alcanza para cubrir totalmente la canasta familiar y a veces les imponen pensiones que muchos consideran ridículas, como 300, 400 o 500 o 600 soles, diciendo que deberían pagar más. Y yo me pregunto, ¿y la sobrevivencia de ese hombre? ¿Es que ese hombre no come? ¿Es que ese hombre no se baña? ¿Es que ese hombre no se lava los dientes? ¿Es que ese hombre no tiene que comer? ¿No tiene que pagar agua? ¿No tiene que pagar luz? De repente tiene ya una familia, de repente le ha sobrevenido una enfermedad, de repente ha perdido el trabajo, ha conseguido un trabajo donde gana menos dinero. Yo me pregunto todas esas cosas y vuelvo a esta reflexión sobre temas de pensiones alimenticias en el Perú. Si lo vas a mandar preso al varón, me pregunto, si lo vas a mandar preso, ¿qué dinero te va a dar ese varón si no está trabajando? Está preso y muchas veces no sale resocializado ni rehabilitado. A veces sale con mucho más venganza por la misma venganza con que actuó la madre al quererlo meter preso, porque dijo, como no me pasa pensión en estos meses, entonces que se pudra en la cárcel. No es la cárcel el objetivo, ni debe ser el objetivo de los gobernantes a futuro, ni de nosotros las personas que salimos a hablar y a reflexionar sobre este tema. Lo que debe hacerse valer son nuevas medidas alternativas. En el Ecuador, por ejemplo, se empezó a dar la alternativa de que los hombres pudieran dormir en la noche en las cárceles y buscar trabajo en las mañanas.
también se dio el hecho de poner pulseras y poner tobilleras en la parte baja para poder decir dónde está ese hombre. ¿Para qué? Para que no se fugue del país. Porque es bien conocido que no solamente se inscribe a los deudores alimentarios en el REDAM, que es el registro de deudores morosos en el país, sino también existe, ¿ok? Existe eso que se llaman las pulseras y las tobilleras, en donde existe un mecanismo para que ese hombre no se fugue del país, porque si no la mujer puede poner impedimento de salida del país. Y si ese hombre se quiere ir a trabajar a un país cercano o lejano para buscar un mejor nivel de vida, no puede hacerlo, porque ya tiene un impedimento de salida del país, porque ya no puede pedir la reducción de alimentos gracias a esa ley anticonstitucional que la dio la gran congresista, entre comillas, Luisa María Cuculiza. Un total perjuicio para la política peruana. Y el otro día me dio un asco terrible ver a la señora Rosario Sacieta decir que aquellas personas que roban, que meten un bujiazo, que meten, qué sé yo, un golpe al auto donde tú vas, o si estás en la calle y te asaltan y te quitan la cartera, ellos son menos delincuentes que las personas que omiten pasarle una pensión a sus hijos. No, señora Sacieta, eso no se lo va a permitir un intelectual de mi talla, ni se lo van a permitir que las personas que ven este video realmente saquen las conclusiones favorables de todo esto. Señora Sacieta, el delito de omisión a la asistencia familiar no solamente está configurado por irresponsables, que los hay y muchos padres que no generan una pensión alimenticia, sino que los hay que también aquellos que han caído en enfermedad, aquellos que tienen de alguna manera una carencia de trabajo o aquellos que están incapacitados para poder seguir trabajando en un mismo nivel. Y entonces hay que tener en cuenta eso. Acabo de ver hace muy poco, porque no veo mucha televisión, un video en donde una mujer le dice: cholo de mierda, baboso de mierda, al padre de sus hijos con quien había tenido cerca de 10 años de aventuras de amor, pareja casada por religioso y por civil, insultándolo de esta forma, porque el padre ya no puede mantener el mismo nivel de vida de llevarla a Disneylandia, Miami, qué sé yo, a diferentes países por Europa en un tour, porque sencillamente el hombre cayó en enfermedad y cayó económicamente. Esto salió en el programa de Beto Ortiz, si no me equivoco, y en diversos programas donde fue entrevistado este hombre llorando porque la mujer le decía: el día de mañana, baboso de mierda, vas a tener que darme los $7,000 que me debes, y por lo menos lo hubieras matriculado en el Inmaculado Corazón o en otro colegio de prestigio y no en el Colegio Quiñones, donde solamente hay cholos de mierda. ¿Hasta cuándo nos vamos a cholear entre peruanos? Sino el que no tiene de inga, la tiene de mandinga. Acá todos somos cholos, seamos blancos, serranos, cholos, cobrizos, qué sé yo, una serie de razas. Si vivimos en el Perú tenemos esa característica, pero entre nosotros mismos los peruanos parecemos tener a nuestros propios enemigos y ser los principales xenófobos en cuanto a la raza. Vuelvo al tema. La ley 29486 es una ley anticonstitucional. Hay que ponernos a la marcha porque esa ley está transgrediendo la normatividad para que el hombre que quiere pasar de acuerdo a sus posibilidades lo haga a través de una pensión de reducción de alimentos. Pero esa pensión de reducción de alimentos o esa pensión de prorrateo tiene que estar sometido al hecho de la normatividad actual del Código Civil, en el que tienes que estar al día en el pago de tus pensiones. Y fíjense qué contrariedad existe en todo esto. ¿Cómo vas a estar al día en el pago de tus pensiones si precisamente por ello estás pidiendo una reducción de la pensión alimenticia? No es que no quieras pagar, sino que quieres pagar de acuerdo a tus posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes voluntad de pago. Y si tienes voluntad de pago, tienes toda la capacidad y todo el derecho de poder también ver a tus hijos y que no te los nieguen a ver, y que se deben establecer, como les repito nuevamente, mecanismos alternativos para que el hombre no se fugue del país,
porque es tan consabida la ley del impedimento de salida del país para que no salgan a otro país y se fuguen, aunque ya muchos los están trayendo de otros países acá para que paguen los alimentos. Pero yo me pregunto, ¿se fue ese hombre? ¿Se investigó realmente si ese hombre se fue a vivir la vida loca a otro país o a trabajar y a sacrificarse para poder de alguna manera cubrir esos alimentos que en algún momento se le cuestionaron a través de una demanda y de una denuncia? Porque eso es lo que comúnmente se está haciendo. No nos dejemos llevar por las venganzas. Es casi el 95.6% de hombres